Si estás aquí, es que tienes ganas de aprender, eso seguro. Bienvenido a mi canal. Hoy voy a hablaros sobre Flipped Classroom. ¿Flipped Classroom qué es? Flipped Classroom es un modelo educativo o un método pedagógico, como queráis. Ambas cosas valen. Hice un webinar hace unos días en el que estuve durante 30 minutos hablando sobre este tema. Hoy me he puesto un reto. Quiero hablar sobre ello en 5 minutos. Por tanto, empiezo ya. Flipped Classroom, como he dicho, es un modelo educativo o un método pedagógico. Consiste en externalizar lo que sucede en una clase fuera de ella, de tal manera que ese espacio-tiempo del aula, el docente puede destinarlo a otros menesteres, como por ejemplo hacer actividades didácticas que sean mucho más ricas en relación entre asistentes, ¿no? Aprendizaje vivencial es lo más importante. Vamos a hablar de antes, durante y después. Quiero que os quedéis con estos tres conceptos, antes, durante y después. Esto sería un poco el método Flipped Classroom. Vamos a ver qué pasa en el antes. En el antes, los alumnos vienen al aula habiendo estudiado, habiendo adquirido una serie de conocimientos. ¿Qué pasa cuando están en ella? Los ponen en práctica. ¿Qué pasa cuando se marchan? Cuando se marchan, analizan lo que han hecho. Por tanto, digamos que hay como una especie de encapsulado de la experiencia. Si lo que sucede dentro del aula es potente, está bien diseñado, se divierten y además tiene una carga significativa, el aprendizaje habrá sido un éxito. Quiero, antes de continuar, hacer un poco de contexto. Os quiero hablar de Benjamin Bloom. Benjamin Bloom es un pedagogo que inventó la taxonomía de los verbos educativos. La taxonomía de los verbos educativos es la que se utiliza para diseñar los verbos del aprendizaje, los verbos de los objetivos de aprendizaje. Estos son muy importantes porque son lo que el alumno debe alcanzar al haber acabado una acción formativa. Bien, entonces Benjamin Bloom, desde la pirámide que fue actualizada en el 2001, decía que para llegar a tener un conocimiento completo de algo, existen diferentes niveles de una pirámide. Niveles tales como recordar, abajo de todo, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. 6 niveles. Por tanto, entenderéis que para llegar a crear algo tienes que haber pasado por todos estos. Bien, pues desde el punto de vista de Flipped Classroom, este modelo propone que el alumno llegue con los 2 primeros niveles de la pirámide ya trabajados. Es decir, que el alumno llegue al aula habiendo recordado y comprendido. En el aula lo que hará es aplicar. Y justo después, al marcharse, llegarás a poder, como alumno, trabajar los niveles siguientes. Porque te propondrán que crees algo en base a lo que ha sucedido, a lo que se ha diseñado, etc. Por tanto, cada clase diseñada desde este punto de vista de Flipped Classroom es una clase muy completa a nivel de competenciarse. Quiero recordaros que la competencia se divide en 3 partes. La parte del saber, la parte del hacer y la parte del ser. La parte del saber es la del conocimiento. La parte del hacer es la de las destrezas. La del ser es la de la actitud. Estas 3 partes hacen que tú seas competente en algo. El docente lo que hace es diseñar objetivos educativos para que el alumno alcance la competencia en todas las áreas que están previstas dentro del temario. Por tanto, es muy interesante liberar el espacio del durante para poder hacer actividades en las que el alumno pueda trabajar áreas de actitud. Si nosotros ponemos a los alumnos a hacer tareas vieja escuela en el aula, ¿qué va a pasar? No se van a relacionar entre sí. No van a poder trabajar en equipo. No van a tener que limar las asperezas o se van a tener que amoldar a lo que hay. Es muy importante en el aula aprender valores. Valores tales como el respeto. Y eso a veces, depende cómo, si lo vemos desde un punto de vista clásico, no es posible. Ahora que tenemos tiempo en el durante, es posible. Antes de empezar a entrar en materia, quiero deciros que las ventajas principales de Flipped Classroom son autonomía. El alumno es capaz de empezar a hacer las cosas por sí solo. Responsabilidad. Además, se responsabiliza de su aprendizaje. Motivación. Se siente implicado. Está dentro. Le ayuda a sentir que él forma parte de lo que está sucediendo. Cuarto, curiosidad. Si está bien diseñado, el alumno va a querer participar, va a querer buscar. Por tanto, propondrá, tendrá curiosidad por lo que está sucediendo. Y por último, creatividad.
Esto es un modelo que hace protagonista al alumno. Por tanto, el alumno, al sentirse protagonista de lo que está sucediendo, a veces florece de una manera increíble, de verdad. Es una manera de que el alumno sepa que él importa dentro del proceso educativo. Antes, el alumno simplemente era un receptáculo pasivo al que le caían conceptos. El docente lanzaba, el alumno recibía. Ahora mismo no. Ahora mismo se está intentando hacer al alumno protagonista del proceso. Por tanto, al ser protagonista del proceso, el docente pasa a ser una figura única y exclusivamente de facilitador. Bien, ahora, antes de acabar el vídeo, me gustaría explicaros dónde nació este modelo. Este modelo nació realmente en los años 90 y el protagonista fue Eric Mazur. Eric Mazur era un profesor de Harvard. Él fue el primero, no fue quien inventó el modelo Flipped Classroom, pero fue un precursor. Él propuso que los alumnos llegasen al aula habiendo trabajado, como os he explicado, algunos conceptos. Entonces él sí que inventó una cosa que se llamaba Peer Instruction, PI, aprendizaje entre pares, instrucción entre pares. Él proponía que los alumnos llegasen ya habiendo estudiado y los ponía en parejas. Lo que pasa es que los emparejaba de una manera muy concreta. O sea, buscaba a alguien que no había entendido bien la materia con alguien que sí, y los ponía juntos. Los dejaba que se enseñasen. Y como bien sabréis, no hay mejor manera de aprender que enseñando. Es la mejor manera del mundo. Yo, cada vez que enseño algo, me hago especialista de ello. Es decir, me encanta enseñar por el hecho de aprender. Bien, lo que hacía él durante esos momentos era pasear por el aula y escuchar las conversaciones. Eso se llama aprendizaje just in time. Si él veía que había algo que no se había entendido, lo que hacía era acercarse y aclararlo justo en ese momento. Eso es enseñanza just in time, aprendizaje just in time, en el momento, instrucción in situ, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es lo que él hacía. Él trabajaba de esa manera. Al final de la clase les pasaba un cuestionario y veía si se habían acompasado los niveles. Si eso era así, pasaba de nivel y ya está, pasaba a otro concepto. Pero le funcionaba muy bien, porque antes de llegar al aula sabía qué nivel de entendimiento había o no. Esto era fundamental. Entonces, pasaron los años y llegamos a el 2007. Y nos vamos concretamente a Texas, ¿de acuerdo? En Texas habían dos profesores de instituto que tenían que siempre que faltaba un alumno buscar su tiempo personal para explicarle la materia. Entonces pensaron, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y si nos grabamos y le damos el vídeo y así el alumno no pierde el contenido cuando vuelva de estar enfermo? Pues bien, estas dos personas se llamaban Eric Mazur y John Bergman. Son los dos creadores del modelo Flipped Classroom. Ellos hicieron como Eric Mazur proponía. Externalizaron el contenido teórico antes de la clase para que los alumnos al llegar hiciesen prácticas. O sea, ellos lo que inventaron fue coger lo que Eric Mazur había creado y añadirle el tema de trabajar más concretamente una práctica durante la clase. Así fue como nació el modelo Flipped Classroom. Recordaros que, además, el modelo Flipped Classroom permite que el docente esté mucho más atento a la diversidad. Quiere decir que si hay problemas de entendimiento o alguna cosa que no se puede trabajar cuando el grupo entero está escuchando, lo puede hacer en ese mismo momento. Además, este tipo de metodología es capaz de abrazar la diversidad en todos los aspectos. Las personas que tienen predominancia del hemisferio izquierdo tienen actividades para ellos. Las personas que tienen predominancia del hemisferio derecho tienen actividades para ellos. Es decir, también se trabajan todas las inteligencias múltiples. Depende de la destreza del docente a la hora de planificar las actividades. ¿De acuerdo? Bien, ahora voy a acabar este vídeo y lo voy a acabar aquí, porque voy a hacer un siguiente vídeo hablándoos de cuáles son las aplicaciones que se utilizan dentro del modelo Flipped Classroom, porque el modelo Flipped Classroom no es posible trabajarlo si no tienes un apoyo tecnológico importante. Nos vemos en el siguiente vídeo.